Estimado público asistente, en el día de hoy tenemos el inmenso placer de entrevistar en el marco del Congreso Internacional IDEA 2023 al gran profesor, curador, crítico de arte y gestor cultural Ticio Escobar. Nos encontramos en compañía de uno de los mayores referentes latinoamericanos de la crítica de las artes visuales. En su país natal, Paraguay, ha ejercido como ministro de Cultura, presidente de la Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas y actualmente dirige el Centro de Artes Visuales Museo del Barro en Asunción. Ticio Escobar ha realizado numerosos comisariados internacionales, es autor de muchas monografías sobre teoría de arte y y la cultura y ha recibido condecoraciones, premios y distinciones por su encomiable labor. Muchas gracias, apreciado Ticio, por estar con nosotros. Es un verdadero honor conocerle. Muchas gracias, profesor. El gusto es mío. Agradezco la ocasión de estar vinculado con este congreso. Muchas gracias. Queríamos comenzar por una pregunta muy general. ¿Cómo atisba el panorama del arte en Latinoamérica en la actualidad? ¿Disponemos de algún pro que nos haga especiales? ¿Podemos ubicarnos en el centro de alguna cuestión que sea de... Yo pienso que el último pro, para citar su prefijo que me gusta, es el relativo a la gran emergencia de las culturas populares indígenas en el arte latinoamericano. El arte latinoamericano ha estado en las décadas anteriores muy vinculados con el tema de la memoria, de las identidades, del territorio, y siempre con digamos, un énfasis en el pensamiento decolonial, ¿verdad? Que viene acompañando al arte latinoamericano y dándole un sesgo especial, dándole un carácter especial. Aparte de otros muchos elementos, ¿verdad? Pero pienso que el tema de las minorías, el tema de las identidades, que hoy se sugiere llamar subjetividades para no evitar un carácter fijo y demasiado anclado en lo identitario, ¿verdad? Incurre en la posibilidad de la emergencia de no solo la cultura y el arte indígena, sino otras culturas y pensamientos diferentes, como el feminista, como el queer, como el pensamiento género y sexo disidente y todas las formas alternativas que, por cierto, están muy vinculadas con la crítica del racismo y la emergencia del arte indígena. Pienso que estas formas alternativas tienen como una marca intensa en el panorama de no solamente de las artes visuales, sino de la discusión referida a las artes visuales, a la teoría de las artes. Y eso marca, da un sesgo especial. ¿Qué ocurre? Que como el mercado siempre está a la caza de nuevos valores y de nuevos insumos para generar rentabilidad, cosa que no me parece mal o al menos me parece inevitable. Pero ahí hay como un litigio de sentido también en la dirección de que hay un intento de copar, instrumentalizar y mercantilizar excesivamente formas de arte popular e indígena que están puestos como de moda, detesto usar esa palabra, pero es la adecuada, lamentablemente, y entonces el ingreso en circuitos que ni siquiera tienen la posibilidad de comprender los alcances reales y también las situaciones políticas y los compromisos que genera esta puesta en imagen y en presencia del arte popular en general y específicamente del arte indígena. Entonces, lo que ha ocurrido en la Bienal anterior con relación a Jaider Esbel, que es un indígena que fue invitado y con toda se creó todo un dispositivo de los mercados en los cuales entraban con mucho entusiasmo museos internacionales, otras ferias y tal. Y una vez que Jaider Esbel alcanzó una notoriedad muy importante, se suicidó. Y eso es como no es que uno diga no, no se puede trabajar con indígenas, ni mucho menos, ¿verdad?
pero sí que es importante la participación de los propios sujetos en la configuración de los espacios y el sentido en el cual va a tener esa exposición, ¿verdad? Porque la reacción contraria, que es negativa, fue decir, no, no meterse con lo indígena, que es un tema complicado, que es un tema que la cultura blanca, por llamarla así de alguna manera, occidental o externa al problema indígena, no lo conoce suficientemente, eh, que sería el otro extremo. Yo creo que en todo caso el indígena es, como cualquier otro, un sujeto con el cual conversar, discutir, negociar, y a veces a los indígenas les conviene una escena, no les conviene otra, y en ese caso incluso la posibilidad de conversar en torno a cuáles son los límites de su participación y cuáles los alcances de la misma, ¿no? Yo veo que ese es uno de los problemas más importantes que en este momento están marcando lo latinoamericano, que siempre, como desde el comienzo de lo latinoamericano mismo, tiene que estar muy en guardia para no ser folclorizado, exotizado, cosificado desde una mirada colonizadora que toma lo diferente como un signo de acrecentamiento de los valores especulativos del arte, ¿verdad? Sin negar también la posibilidad de que hay sectores importantes del arte europeo, el pensamiento y la crítica, que son absolutamente abiertos a la diferencia y que son aliados de un pensamiento que podríamos llamar en sentido amplio de colonial. Yo uso un sentido muy, muy, muy amplio ese término como apertura de la diferencia y las singularidades de los pueblos alternativos. Muchas gracias. Una pregunta sería también si el arte siempre se ha expandido siguiendo la lógica de lucro, ¿qué soluciones o medidas se podrían tomar para que no siempre sea así? Yo siempre creo yo que el arte desde sus inicios siempre estuvo en tensión con otras lógicas. En un momento fue la religión, en otro momento la monarquía, en otro momento el comienzo de la burguesía misma que marca los comienzos del arte moderno, grandes con la consolidación o la emergencia del capitalismo en su fase financiera, financiero-especulativa, hay otro tipo de, digamos, de intentos de especular con el tema del arte, y el arte siempre está sostenido en gran parte, pero también amenazado por el régimen del mercado. Creo que siempre el arte fue así, tuvo ese acoso, digamos, pero también la posibilidad de ir sorteando, y no es que pueda aislarse o retirarse de una escena porque puede correr el riesgo de ser instrumentada, sino buscar formas que discutan la hegemonía o que negocien con ella, pero que puedan partir de los imaginarios, las representaciones y las resistencias de los propios actores, ¿verdad? En un momento determinado se veía el arte político o el arte de resistencia como en clave de representación, ¿verdad? Que cómo se está literalmente mostrando. Pero ese arte es muy fácilmente eh, instrumentado por el mercado, ¿no? Todas las formas yo no digo que no pueda, que no deba acudirse también a ese tipo de manifestaciones, pero yo creo que el arte en su carácter político más interesante es aquel que rompe con la lógica de representación del mercado. No es que se sale fuera del mercado, sino que tiene la posibilidad de seguir creando, seguir imaginando, seguir poetizando y produciendo formas en aún condicionado o más allá de los requerimientos de esa lógica, que pueden ser coincidentes. No siempre el arte es, eh, es contrahegemónico, ¿verdad? Sino que simplemente aspira a moverse de manera autónoma de manera no hegemónica, digamos. A veces coinciden, a veces las formas del arte dependiente, vamos a decir así, de los países o los lugares o de las formas
coinciden con los grandes intereses del mercado o estos se adaptan a aquellos, ¿verdad? Y a veces hay formas de coincidencia que son saludables. El arte es también una forma de producción y una forma de generación de economía, sobre todo para los grupos indígenas se ve claramente eso, que bueno, es una entrada o forma de sobrevivencia alternativas que son saludables, ¿no? Así. En relación a su libro La belleza de los otros, donde ahonda en el arte indígena paraguayo, queríamos preguntar, ¿qué podemos aprender hoy por hoy de los universos expresivos de las culturas indígenas? Yo creo que en el Paraguay y en toda América, Mm. quizá lo más destacable en ese sentido sea la posibilidad que tienen los grupos de resistir, de seguir creando. Cuando yo comencé a trabajar en los años fines de los 70 con el arte indígena, eh, hablaba, pensábamos en que eran culturas destinadas ya al exterminio. Incluso Augusto Roa-Bastos había editado un libro que se llamaba Las culturas condenadas, ¿no? Como si fueran ya los últimos estertores de un modelo de imaginación y de sentimiento. Y sin embargo, en estos años hay como una continuidad, no sé exactamente si se llama un renacer, también hay pequeños renaceres que nunca son totales, son chispazos, son momentos, ¿no? A pesar no solamente del acoso del mercado, sino también de ciertas políticas públicas de exterminio, como hay en el Paraguay, como hay en el Brasil, como hay en la Argentina, Sudamérica. Yo hablo un poco de lo que mejor conozco, de exterminio étnico directamente. Y aún así de los territorios que se encogen, el acoso de otros modelos, y aún así se siguen produciendo formas, no solamente la continuidad de formas tradicionales, que es muy interesante, sino sobre todo la aparición de nuevas formas que son increíbles. Yo trabajo mucho con el arte de Paraguay, pero también con el arte huichí en Argentina, con otras formas de arte. Estoy atento al arte mapuche en Chile, estoy atento en el Brasil a formas diferentes de arte amazónico o post-amazónico, como suele ser llamado ya. Y hay continuamente formas nuevas, el aparecer de formas asombrosas que ya a lo mejor se salen de eh, los encuadres tradicionales, ¿verdad? Y que suponen un replanteamiento diferente y que suponen una apropiación incluso y un intercambio descarado, lo uso ese término en sentido positivo, con formas de la cultura occidental, ¿no? Yo ahí veo como una potencia muy interesante, ¿verdad? Formas mezcladas, como diría Canclini, García Canclini, formas híbridas, formas nuevas de producción de significados saludablemente impuros, que ya no es momento en que el arte es siempre expresión de una cultura, ¿no? Y hay momentos en que esa cultura se encuentra acorralada o se encuentra cambiada o se encuentra sujeta a otros modos de producción, necesariamente el arte cambia para dar sentido o dar cuenta o dar testimonio o constituir un síntoma de esas nuevas condiciones, ¿no? Sí. ¿Y usted cree que la mirada del pensamiento decolonial consigue generar una nueva concepción para el arte de los pueblos indígenas latinoamericanos? Yo creo que aporta, No no por. sé si en sí mismo consigue. El pensamiento colonial es como tiene una orientación muchas veces más macropolítica, no, no se tiene tanto en el tema del arte en sí mismo, ¿verdad? Pero da un encuadre interesante desde el momento en que marca el derecho de la diferencia de las culturas indígenas y populares y latinoamericanas en general. La posibilidad de un pensamiento propio, la posibilidad de una filosofía propia, la posibilidad de nuevos saberes, nuevas sensibilidades
que al menos en la parte de un pensamiento decolonial que a mí más me interesa, no es que quiera echar por la borda el pensamiento occidental y las grandes conquistas, lo que sería absurdo, sino también aportar y también ser considerado de tú a tú formas que son grandes contribuciones a esa misma cultura y que parten de lugares diferentes, no hegemónicos, subordinados, como queramos llamarlo, o en términos francianos, de subordinación de sus pueblos, ¿no? Pero sí que hay otras formas que piensan, por una parte, hay toda una nueva crítica o un pensamiento teórico que recusa de una estética especulativa de origen metafísico y se basa mucho más en obras, en situaciones coyunturales, contingentes, en análisis de situaciones. Hay una crítica que abandona un poco la filosofía, la estética como único parámetro o fundamento del pensamiento acerca del arte. No estoy diciendo tampoco que la estética sea echada de lado, ni mucho menos, pero sí que no es el único fundamento porque es una estética que nunca ha podido zafarse del idealismo que está en su base, esa oposición forma, forma, contenido, materia, espíritu, cuerpo, alma, etcétera, que escinde la realidad en posiciones metafísicas, ¿verdad? Enormemente ha perjudicado al pensamiento occidental mismo, que no sabe muy bien cómo zafarse de eso y que lucha por hacerlo. O sea, desde el propio adentro de Occidente se da esa crítica. Bueno, por una parte eso, hay una crítica a ese pensamiento que hace que la estética idealista filosófica sea la, el privilegiado acceso a la obra. Uno. En segundo lugar, toda la crítica que hace el pensamiento decolonial, pero también muchas otras formas de pensar que recusan el logocentrismo occidental, ¿verdad? De que el logos, el pensamiento de Occidente, la razón occidental constituyen el gran parámetro de como para comprender el arte y que el arte producido en esos países está como por encima de otras formas de arte que les son tributarias, que son secundarias, etcétera. Después el pensamiento micropolítico que es fundamental, es decir, eso arranca también desde dentro de Europa mismo. Europa dio de Occidente, pero también muchos de otros de América Latina, de Asia, de África, de pensamientos alternativos, que tienen en cuenta no solamente las estructuras objetivas de dominación, no solo, digo, ¿verdad? Sino también el aspecto que pasa por el deseo, por la sensibilidad, por la intuición, por los saberes del cuerpo, por el inconsciente. O sea, son momentos que atienden también cómo el arte se nutre de una y se manifiesta en una política que no es considerada solamente en términos de estructuras objetivas de la historia, ¿verdad? También ese es un aporte interesante del pensamiento crítico contemporáneo. Y con el aporte del feminismo es fundamental, el aporte del pensamiento queer también es importante, muy importante, porque entran de pronto otras subjetividades, otras formas también de imaginar, de crear y de volar libremente y de recuperación de una imaginación que no está sujeta a códigos racionalistas, digamos así, de pensamiento. Cuando habla de pensamiento hegemónico, habla un poco del sistema de la globalización, ¿verdad? ¿Cree que la producción artística de nuestros países debería seguir manteniendo ese sentido de pertenencia con lo nacional, con lo identitario y que mire a las raíces? Sí y no. Yo Mm. creo que cuando me refiero a la hegemonía, me refiero sobre todo a la hegemonía de la gran lógica del capital que se mueve en función de la generación
y acumulación de renta y beneficios y especulación, fundamentalmente a ese sistema. Ahora, ¿qué ocurre? Que generalmente ese sistema se ha globalizado y justamente la característica del capitalismo actual es su globalización. Entonces, avanza más allá de los estados. Entonces, ahí aparecen situaciones interesantes porque por una parte hay una crítica fuerte a un nacionalismo de tipo identitario que también como ancla la cultura en sus raíces y las vuelve como fijas, así metafísico, como si fuese una verdad anterior a la propia historia que estaría definiendo de antemano a las subjetividades, ¿verdad? O sea que tampoco caer en ese extremo, pero ¿qué pasa? Que sobre todo en la pandemia se ha visto la necesidad de que es importante que para el plano de las políticas públicas existan estados más o menos fuertes, capaces de promover políticas públicas. ¿Verdad? Eso yo creo que no tiene que ver con un nacionalismo, sino con porque cada una de nuestras naciones son multinacionales en el sentido pluri, para no confundir con otros, son plurinacionales, ¿verdad? Entonces tiene muchas naciones, o sea, cuando uno habla de nacionalismo, exactamente cuál es el sujeto nacional al cual se refiere. En Paraguay hay 17 etnias, aparte de una serie de culturas de inmigrantes, que es lo que se considera lo nacional, generalmente es la cultura mestiza guaraní, guaraní español colonial, pero eso es una de las naciones, ¿verdad? O sea que, a no ser que estemos hablando concretamente de una nación indígena, que tampoco se puede proyectar en clave de un nacionalismo, sino de una nación, ¿verdad? O sea que, ¿en qué parte existen distintas resistencias a trabajar, pensar, crear y sentir solamente en la clave propuesta por un sistema de generación y acumulación de renta y ganancia? Ese es el problema, que no solamente compromete el arte, sino el deporte, el amor, la sexualidad, el goce, eh, todo. Jameson decían que los dos últimos reductos que habían sobrevivido a la expansión total del capital son la naturaleza y la subjetividad, el inconsciente. Ahora no, ahora estos elementos también intentan, o son, parte de la naturaleza, el medio ambiente es completamente manipulado en clave de su posibilidad de dar renta, ¿verdad? O sea que eso afecta todo. Y en el plano del arte, ¿hasta qué punto el arte puede reservarse la posibilidad de escapar de ese destino de ser instrumentado para recuperarse como posibilidad creadora? Sueli Rolnik, la gran pensadora brasilera, dice que el arte se ha visto que era uno de los últimos reductos de creación, se ha visto de pronto desconectado de su pulsión creadora para volverse un instrumento de producción de pura mercancía cultural. Entonces, el destino, el desafío político del arte no es tanto representar sublevaciones o aquello, no, es recuperar la pulsión ética y reorientarse a la posibilidad de crecimiento y desarrollo de los individuos, de los distintos pueblos, de las naciones, etcétera. Que la subjetividad pueda recuperar su señorío, su soberanía sobre su propia acción creativa, en cuanto puede, nunca va a poder ser absoluto. En gran parte depende también, los artistas dependen obviamente también de los mercados. Es un tema muy complejo, ¿verdad? Pero sí que creo que la globalización se presenta un panorama que eso es absolutamente imposible de evitar, está ahí, no depende de nadie que eso siga o no. Y entonces hay que ver qué puede servir y qué puede evitarse en términos de que el arte pueda sortear algunas de sus contradicciones internas para poder seguir creando con libertad. Antes mencionó la pandemia.
y bueno, este año se declaró por terminada. ¿Cómo experimentaron la reciente pandemia en el Centro de Artes Visuales Museo del Barro? ¿Qué se aprendió de esta experiencia en el plano museístico? Pues yo creo que paradójicamente, ahora que usted menciona, yo en este momento estoy con COVID, pero como tengo 4 vacunas y ya da mucho más suave, pero estoy con un cuadro de COVID, que no es lo mismo tenerlo hoy que haberlo tenido Ah, hace 3 o 4 años, que ha sido hasta mortal. Y ese, evidentemente, la pandemia como revolvió el mundo, ¿verdad? Lo paralizó, lo aceleró a un nivel, lo aisló, lo recomunicó y como trajo una cantidad de problemas y situaciones que tuvieron que ser solucionados en el momento, cómo hacer exposiciones, cómo comunicarse, cómo continuar. El museo tuvo, como muchos museos, totalmente cerrado durante más de un año, sin recibir ninguna visita, y eso es mortal para un museo. Por supuesto, mucha actividad online, muchas cuestiones virtuales, exposiciones y todo, pero nosotros sabemos que eso no es lo mismo, ¿verdad? Pero cómo ingeniarse para poder generar otro tipo de acciones que puedan ser, eh, asegurar la sobrevivencia del museo y crear una cantidad de formas diferentes de ver el tiempo, de ver el aislamiento. Ahí surge una potencia muy fuerte de la atención a otras culturas que tienen otro sentido del tiempo, otro sentido del futuro, para la experiencia de la tradición occidental, cual lo incluimos, de estar paralizado, es así como traumático. ¿Qué hacemos? Porque en un concepto de ir siempre hacia adelante, de progresar, de evolucionar, de ser empujado hacia adelante, de pronto detenidos todos. Y eso fue como obligó a generar una serie de alternativas, muchas de las cuales fueron online, otras de ellas fueron ah. eh, diferentes, pero siempre obligados a repensar también la tarea de uno, la crítica de uno, cómo el museo se mueve. Y bueno, el museo fue, nuestro museo fue, pero como para cualquier otro, fue muy dura esta experiencia. Quería hacerle también una pregunta sobre el rol que desempeña el crítico de arte en la actualidad. ¿Cuál cree que sería el papel que debería representar el crítico de arte, en especial en nuestra región, con bienales, también preguntar cuál es el futuro que se avisora para la profesión de crítico de arte también? Yo pienso que el crítico de arte ha devenido en un co-creador. Es como si el arte siempre tiene dos piernas, diríamos así, el concepto y la imagen. El crítico es el que ayuda a discutir conceptualmente la obra, vincularla socialmente, ponerla en fricción con otras obras, pensar la obra. Y lo interesante es pensar a partir de la propia obra. Por eso que yo decía al comienzo que el crítico es también, la crítica es un ejercicio que permite salir de un pensamiento completamente teórico, especulativo, idealista, y tiene que estar obligado a aprenderse de la obra concreta. Y eso yo creo que es un aporte importante del pensamiento crítico, vérselas con la obra. La filosofía puramente especulativa de la estética ha estado vinculada a su propio tiempo, cuando Kant y Hegel son los iniciadores de la filosofía moderna del arte. Pues bien, cuando ellos hablan de arte, se refieren al arte clásico, al arte del pasado. El propio Hegel dice, el arte es cosa del pasado, ¿verdad? O sea que ellos no toman las obras de su tiempo, no miran su propio tiempo, no miran obras, ¿verdad?
salvo algunos análisis, algunas referencias muy específicas sobre algunas obras, pero en general es un pensamiento que sirve la obra para ilustrar ideas, grandes ideas, ¿no? Eh, Heidegger, mucho tiempo después, se toma obra, por ejemplo, él analiza muy seriamente los zapatos de Van Gogh, por citar una obra que él toma, pero Van Gogh había muerto 80 años antes de que naciera Heidegger o antes de que escribiera esa obra, no me acuerdo muy bien. Pero evidentemente contemporáneos no eran, o sea que él estaba también refiriéndose a no dialogando con su contemporaneidad. Y después se acelera un poco la cuestión con todo el pensamiento contemporáneo, pero siempre desde el punto de vista de la filosofía no existe no se alimenta de la obra, utiliza la obra como un ejemplo o una ilustración para ver de qué estamos hablando. En cambio, el pensamiento crítico da esa posibilidad de hablemos de esto, un pensamiento más bien inductivo. De esta obra, cómo se habla al mundo, qué significado tiene. Y aparte la crítica es interesante porque no pretende encarar que la obra revele sus significados, sino acompañar al arte para que promueva significados. Porque el arte lo que hace es no dar respuestas. La tarea del arte es sembrar preguntas, significaciones o posibilidades de significar hacia un cierto umbral de sentido, y la crítica lo que hace quizá es subrayar esas, no es que va a descifrar esto significa tal cosa o esto tal otra, sino que va a estar ayudando al arte en esa tarea casi irresoluble de ir sembrando de preguntas la cultura, que es el mejor aporte que puede dar el arte. Y en cuanto al futuro, y depende mucho de una cuestión así, el crítico así más tradicional ya no existe. De hecho, ha sido el crítico comentarista, decir esto está bien, esto está mal, el crítico judicativo, normativo, valorativo, el crítico de las revistas domingueras, el crítico un poco así dictador que dice esto sirve, esto no sirve, esto vale, esto no, ¿verdad? Sino que el crítico es cómo lee una obra determinada para engancharla con un contexto histórico. Y lo que pasa es que últimamente esa se ha visto muy interferido por una parte, complejizado por la otra, o enriquecido en últimas también por la figura del curador, ¿no? Que el curador, como piensa también con obras que son como fichas de un pensamiento, de un discurso suyo, ¿verdad? Cómo ordena, cómo interpreta, cómo pone en espacio obras que corresponden a ideas, a conceptos, ¿no? O sea que ahí también se da una relación muy fuerte entre la obra y el pensamiento. Se piensa con obras y se las pone en espacios y cómo se interrelaciona. Aparte, la curaduría ha permitido también valorizar como el papel que tienen las obras, no en sí, sino con el espacio y con otras obras, ¿verdad? Quitarle a la obra esa autonomía en sí para conectarlas con lo que sucede a su alrededor, lo que sucede con la historia, lo que sucede en un espacio y lo que pasa con otras obras. No es lo mismo poner una obra al lado de la obra A que de la obra B, porque se producen diálogos entre las obras, ¿no? Conflictos a veces, o alianzas secretas entre las obras que permiten que la obra pueda resignificar también desde otras formas más ricas. Sí, pues para nosotros ha sido un grandísimo honor contar con su presencia, con su sabiduría, con sus conocimientos, con sus experiencias. Esperamos que haya también estado entretenida esta entrevista. Muchísimas Claro que gracias sí. por su amabilidad y ha sido un verdadero honor conversar con usted. Le enviamos un gran abrazo fraterno desde Cuenca del Ecuador. Muchísimas gracias. Para mí fue
sumamente grato, aparte de una experiencia linda. Aparte, Cuenca es una ciudad que yo amo totalmente. Estuve muchas veces en Cuenca como curador en las bienales de mi país o fundamentalmente. Desde la primera Bienal de Cuenca, muchas, yo estuve siempre, y estuve muchas veces ahí y tengo un amor especial a esa ciudad. Así que eso aún vuelve más grata esta entrevista. Aparte de su amabilidad y lo inteligente de su pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, estimado público. Seguimos entonces con el Congreso IDEA. Un saludo.